Bueno, que el Señor les bendiga a estas personas que están viendo el mensaje por el medio del Facebook. Y Dios bendiga nuevamente a la iglesia. En esta tarde quisiera compartir con ustedes una palabra relacionada al tema de la madurez, específicamente la madurez del cristiano, y cómo el nivel de madurez nos afecta a nosotros de una forma u otra. Nos afecta el culto al Señor, nos afecta nuestra relación con el Señor, nos afecta la comunión entre los hermanos. Así que el tema de la madurez no es simplemente para aquel que le alcance, es un mandato del Señor. El texto base se va a encontrar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Que yo que lo tengan a la mano. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos has dado el privilegio de congregarnos en este templo, Señor, como iglesia tuya. Señor, sabemos que hay muchas personas alrededor del mundo que huyen y temen por sus vidas con tal de gozar lo que nosotros estamos gozando en esta preciosa tarde, Señor. Por tal razón, Señor, ayúdanos a ser reverentes ante tu palabra, ante tu presencia, a ser agradecidos con esta oportunidad que tú nos das, Señor. Ayúdanos a acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Señor, pon en nuestro corazón toda la atención que tu palabra merece, Señor. Pon entendimiento en nuestro corazón, nuestra alma, para poder captar, entender cuál es el mensaje que tú nos quieres dar, Señor. Con el fin de que podamos crecer, que podamos madurar para tu obra, para ser idóneos para la obra, Señor. Señor, que podamos mantener esa comunión en paz, así como lo manda tu palabra, Señor amado. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. El ser humano puede madurar físicamente alrededor de los 21 años. Psicológicamente puede variar bastante, pero alrededor de los 30 años. Espiritualmente ya es otra cosa. Espiritualmente una persona puede alcanzar su madurez. Como dice la palabra, Dios es el que da el crecimiento. Pero sin embargo, como vemos aquí, no podemos recostarnos de que Dios nos haga crecer de la nada. Hay una parte que nos toca a nosotros. Si analizamos ese texto nuevamente, no dice que tenemos que confiar o esperar, sino que nos manda a ser maduros. Ahora, ¿cómo se alcanza esta madurez? Primero tenemos que estar conscientes qué es lo que significa este tema de madurez. ¿Qué es ser una persona madura? Bueno, dice aquí, según el diccionario psicológico, la madurez es la habilidad para poder analizar y entender el contexto en el cual uno se encuentra con el fin de poder accionar acorde con lo mejor. Ahora, increíblemente, le estaba contando al pastor que esa definición es bastante similar, si no igual, a un pasaje bíblico que vamos a estar discutiendo más adelante. O sea, que en ese sentido, pues, tanto en el aspecto secular o físico y psicológico, va acorde con lo que es la madurez espiritual en cierto aspecto. Ahora, hay un problema con esa definición. Dice, para poder entender, accionar acorde con lo mejor. Accionar acorde puede sonar un poco subjetivo, una definición genérica en ese sentido. Pero en el contexto cristiano, ¿verdad? Si vamos a estar hablando sobre la madurez del cristiano, estamos hablando de que es esta persona, este cristiano, capaz de entender, analizar su contexto para accionar bíblicamente. Vamos a ponerlo de esa manera. En este sentido, accionar bíblicamente es accionar acorde a las circunstancias, con lo mejor que podamos dar. Como dije, vamos a poner un ejemplo nuevamente, un ejemplo físico, para poder entender un poco más sobre la madurez espiritual. Por lo general, un adulto es más maduro que un niño, ¿cierto? ¿Verdad? Es de esperarse, esperemos que así sea. Digo por lo general porque hay personas que, ¿verdad?, lamentablemente nunca llegan a madurar por ciertas razones. Pero
¿qué es lo que hace un adulto y un niño y qué lo hace maduro y qué no es maduro? Pues precisamente la definición que acabamos de dar. Si lo vamos a dar un ejemplo concreto, pues el niño pues, puede hacer muchas cosas que si es de esperarse de un adulto, pues nosotros diríamos, ¿qué le pasa a este adulto? Es un irrespetuoso, es un irreverente. Sin embargo, para un niño es aceptable. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar en nuestras vidas como cristianos. Seguir comportándonos de una manera que no vaya acorde con lo que dice el Señor en la Escritura, de una manera que incomode la comunión con el Señor y de una manera que interrumpa la paz entre la congregación. El niño no comprende del todo, más bien reacciona ante estímulos y muchas veces un proceso complejo de raciocinio. A veces hace cosas que si un adulto las hiciera, como dije, sería descorteo, muy apático. Palabra clave es reaccionar. Nosotros como cristianos debemos de trascender eso de reaccionar a responder. Ahora, cuando alguien reacciona, pues simplemente se deja llevar de un lado a otro por los estímulos que te está recibiendo. Una persona que responde no se ve afectado de esa manera, sino que mantiene el control para poder responder. Ahora, ¿cuál es el problema si nosotros decidimos tener una vida relajada, no comprometida con el Señor, y me voy a quedar en el mismo estado en que me encuentro hasta que Cristo venga? Bueno, hay un problema con esto. Y es que, primero, estamos faltándole el respeto a la palabra en el sentido de que violamos un mandato del Señor, que teniendo la oportunidad de madurar, decidimos no hacerlo. Y como dijo el pastor hace poco, Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Tal vez si no estamos madurando de la manera que debemos madurar es porque estemos haciendo caso omiso a ese querer y a ese hacer. Ahora, bien importante, la madurez nos ayuda a cumplir con la ley del amor. Voy a explicar un poco más en detalle cómo es eso posible. Romanos 13:8 dice, no le deban nada a nadie, sino el amarse el uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Creo que todos estamos de acuerdo en que si amamos, cumplimos la ley. Pero, ¿qué realmente es amar? Esa es la palabra clave y ahí es donde uno se entera por qué la madurez va tan entrelazada al amor. ¿Qué es el amor? Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y otra vez en Juan 3:16, famoso texto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hay una acción. O sea, el amor va relacionado a la acción. Basado en estos textos bíblicos mencionados, el amor es el compromiso que toma acción para el bienestar del amado. Tal vez no lo diga directamente así, pero se deduce de esos textos que hemos hablado. El amor siempre involucra una acción. O sea, no podemos decir que amamos a nuestro hermano, o a nuestros familiares, o a nuestro esposo, esposa, a quien sea, si no hay una acción de por medio. Muchas personas pueden decir, amamos de la boca para afuera, como uno dice, pero realmente el amor no se demuestra por las palabras, sino por la acción. Y ya Jesús mismo lo dijo, no hay mayor amor que este, mayor amor que el que ponga su vida. O sea, hay una acción de por medio. Jesús dijo que amemos a Dios sobre todo y todos, y dijo que el que ama, guarda, cumple mis mandamientos. Ahora, cumplir los mandamientos del Señor involucra también madurez, porque, como dije al principio, es esa capacidad de entender para poder aprobarlo mejor. Hay cosas que, no sé si les ha pasado, hermanos, que situaciones en la vida, situaciones con otras personas que nos cuentan algo, que parecen ser cosas un poco grises. No es tan fácil determinar como que eso está bien, haz esto, o esto está completamente mal, no lo haga. Son áreas grises, como le llamamos comúnmente. Pero es precisamente la madurez el cual nos va a sacar de esa incertidumbre. ¿Okay? Como dije al principio, que tanto uno ama nunca se ha medido, nunca, por las veces en que lo repitamos. Yo amo, no me dice nada. O porque sintamos algo. Muchas personas asocian el amor por el sentimiento y la emoción. Y esto puede ser un poco chocante, pero ¿cómo es posible que el amor no sea una emoción, que no sea un sentimiento? El amor puede hacernos sentir cosas, tal vez emociones, pero eso no es el amor.
El amor es el compromiso, el cumplimiento del bienestar. Pero si somos inmaduros, hermanos, no podremos tomar las mejores decisiones para cumplir con el verdadero bienestar de la persona amada. Porque vamos a estar llenos de buenas intenciones. No, yo amo a esta persona, tengo la buena intención, pero que muchas veces hemos herido a otras personas bajo una buena intención. Eso no es amor, hermano. La inmadurez nos hace torpes, nos hace tropezar, nos hace lastimar, nos hace que no entendamos. Así que la madurez hace mucho, pero la ignorancia, la inmadurez también hace mucho más para mal. Como mandamiento del Señor, debemos tomar este asunto con seriedad, con la seriedad que se merece. Así que yo, a lo largo de esta predicación, este mensaje, quisiera darle unas herramientas y unos textos bíblicos que le pueda ayudar a despertar ese nivel de conciencia para incrementar su madurez. Como dije al principio también, la madurez afecta a nuestro culto, nuestra forma de relacionarnos con los demás hermanos. Así que una persona madura constantemente busca cómo dar para el bienestar de los demás. Así que, como por ejemplo en la iglesia, yo entiendo que yo vengo a la iglesia como un miembro, como parte de un cuerpo. No vengo a la iglesia como si yo fuese el cuerpo al que tienen que servir, sino como un miembro más. Y con esto en mente, podemos decir, entonces, si soy un miembro más, ¿cómo puedo contribuir a los demás miembros para que el cuerpo pueda funcionar y así cumplir con el mandato de Dios? En Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que le había dicho, hermanos, de la importancia de la madurez. Para poder distinguir entre el bien y el mal, es necesario ser maduro. A veces que, por naturaleza humana, ¿verdad? Y creo que todos los hemos hecho, incluyéndome a mí, tenemos peticiones, o tenemos sugerencias, o tenemos críticas, o observaciones, etc. Y cuando nos sentamos y analizamos, vemos que esas críticas, esas peticiones, esas sugerencias o esas observaciones que hacemos, muchas veces no son ni necesarias, porque todo se resume a una comodidad personal, cuando realmente no beneficia al cuerpo como un todo. Eso es madurez, hermano. Romanos 14, 19 es un versículo clave en esto que estamos hablando. Dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como dije, lo que yo opino, lo que yo sugiero, lo que yo quiero ver en la iglesia, lo que yo defiendo, lo que yo predico, nos da paz a la iglesia, edifica mutuamente a todos los miembros, o me complace a mí mismo, o me edifica a mí mismo, me hace sentir más cómodo, o nos hace seguir adelante, nos hace recostarnos, o nos hace luchar por un mejor servicio hacia Dios. Así que la madurez está envuelta en mucha reflexión, mucha confrontación. Y más que hacia otros, hacia nosotros mismos. A veces tenemos que ceder cosas rudimentarias para mantener la paz. No es que cedamos al pecado, no es que, ¿verdad? Le pasemos la mano al error, al pecado. Pero sí podemos pasar de vista ciertas cosas que no lo son. Y que el hacerlo puede mantener la paz entre los hermanos.
Las cuestiones de rudimento, y cuando digo rudimento son aquellas cosas que las personas por alguna razón u otra piensan que son mejor opción o peor opción que otra, pero que no envuelven ningún tipo de pecado. A eso es a lo que me refiero con los rudimentos. Es poder trascender esa mentalidad para adoptar una posición más bíblica y menos cultural o de costumbre. Porque los rudimentos no son lo suficientemente valiosos para dividir el cuerpo de Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 10, Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí está la definición que dije al principio, que dice para que en conocimiento, o sea, en cierto nivel de conciencia y ciencia, aprueben lo mejor. Eso es ser maduro. Nuevamente dice en ciencia y conocimiento. No dice por gustos personales ni cosas por el estilo, sino que realmente es lo mejor para el cuerpo de Cristo. La madurez me dice que en obediencia a Dios yo obedezco al pastor, a los líderes, ¿verdad? A menos que el pastor diga algo bíblicamente erróneo. Claro está. Pero si no es ese el caso, no hay ninguna excusa para no obedecer al pastor y a los líderes. Para no escucharlo. Para no tomar en consideración sus consejos. No hay excusa para ser desobedientes. Salmo 32:9 dice: no sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No queremos llegar a ese nivel, ¿verdad? Definitivamente que no. Nuevamente me pongo yo como ejemplo. Constantemente tengo que decirle: Señor, porque es que somos tan finitos en nuestra mente, tan limitados en nuestra forma de considerar tantas variables que nos pueden estar ocurriendo a la misma vez. Yo le digo: Señor, ilumíname. ¿Qué yo estoy haciendo para el cuerpo de Cristo? ¿O cómo yo estoy estorbando al cuerpo de Cristo? ¿O cómo yo estoy siendo de tropiezo al cuerpo de Cristo? Ayúdame a madurar. Ayúdame a crecer. Claro, como dije, crecimiento y la madurez no surge espontáneamente si es que no hay un compromiso de parte del que lo pide, ¿verdad? Que el Señor está presto para extender su mano con sabiduría, lo dice la Biblia. Es una petición que no se niega. Tú pides sabiduría, la obtienes, punto. Ahora, si no la tienes, ¿por qué estás dudando? Esto está claro, en el libro de Santiago aparece así. Pero si yo pido sabiduría, tengo fe, no tengo compromiso, no me muevo, no hago absolutamente nada, pues, ¿cómo vamos a madurar? Para poder madurar necesitamos exponernos a la situación, a la adversidad. A veces no es cómodo tener que comprometerse con otro hermano y con el fin de ayudarlo en una cosa, pero contribuye a la mutua edificación, ¿no? Contribuye a la paz y a la madurez. La madurez afecta la calidad del culto hacia Dios, la adoración hacia Él. Hay personas que miden la calidad de un culto o relación con Dios por cuán entretenidos están envueltos en esta situación o en este culto, o qué tan bueno estuvo el ritmo, cuán tan bueno estuvo la batería, o lo que sea. Pero perdemos de vista algo. Un culto de calidad es aquel en donde puedo acercarme al trono de la gracia sin interrupción y derramar mi corazón contemplando a Dios. No necesito nada más para un buen culto, para una buena adoración. Simplemente ese entendimiento maduramente en Cristo que ya Él me lo ha dado todo cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ya. Si estamos contentos con eso, vamos a sentir el gozo. Mientras no estemos contentos con eso, no hay nada en este mundo que nos pueda hacer dar gozo. No hay nada. Por más sugerencias, por más espectáculos que hagamos, por más actividades que hagamos, no lo habrá. Esa es la base de todo cristiano. Como dijo alguien por ahí secularmente, qué tan rico eres no se mide por la cantidad de posesiones que tengas, sino por lo menos que debas. Y en este sentido dice, no debes nada a nadie, sino el amor.
Si nosotros amamos los unos a los otros, podemos estar en comunión y en paz con unos con los otros, somos ricos. No hay nada mejor que tener paz mental, paz de corazón. Un culto de calidad es aquel que me hace crecer en Él, crecer en Dios. Para entretenernos tenemos muchas cosas, hermano. Me invita a ver una película. Pero no pidamos que esas cosas vengan a la iglesia. Yo no quiero entretenimiento, yo no quiero que el pastor me entretenga a mí. Yo lo que quiero es que me provea la palabra, que me ayude a crecer. Ahora, hay un capítulo en la Biblia que nos puede ayudar a resumir todo esto que hemos hablado hasta el momento. Y es Romanos capítulo 12. Ese capítulo es uno de mis capítulos favoritos porque tiene tantas cosas que son tan prácticas a la hora de adorar al Señor y mantener la comunión los unos con los otros. Epístola a los Romanos, capítulo 12. Capítulo completo. No sé qué dice en su Biblia, pero en la mía dice deberes cristianos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El primer versículo ya no está hablando de lo que realmente es nuestro culto, un culto racional. Y habla sobre ese sacrificio, sobre esa acción, ¿verdad? No podemos decir, o no podemos estar predicando palabras bonitas o cantando canciones bonitas, si no hay una acción, si no lo vivimos, si no hay ese sacrificio. Número 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es de humanos, y creo que todos también hemos pasado por ese sentimiento que queremos de cierta forma convencer a Dios que nuestra petición es correcta, que cúmplela lo antes posible. Queremos en cierta manera orar a Dios, pero cuando descansamos y entendemos quién es Dios, Dios sabe lo que hace. Dios sigue siendo el rey, Dios sigue sentado en su trono, independientemente de lo que yo esté pasando personalmente. Número 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es madurez también, hermano. El día que yo me crea que yo pueda predicar o sustituir al pastor, al maestro, tocar los instrumentos, poco correr la iglesia completa, me desenfoqué totalmente. Perdí la noción de lo que es ser un miembro de Cristo o un parte integrante de un cuerpo. Y ahí mismo lo dice, el versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora sí, si el brazo se me revela y quiere ir para donde no quiero, las piernas se tropiezan y se forma un caos. No hay orden, tiene que haber armonía, tiene que haber todos en la misma página. Por eso hay un orden. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No hay mejor manera de cumplir nuestro ministerio que hacerlo como si fuese para el Señor mismo. Esta conversación la tuve con Gerardo ayer, creo que fue, o antier. Como muchas veces somos, no sé si tentados o influenciados, mejor dicho, a bajar nuestros estándares. Porque todo el mundo está, qué sé yo, indiferente a lo que se supone que deban de hacer.
Pero si somos consistentes y nuestras acciones, en este caso, ¿verdad? Como decía los versículos que mencioné, el rol de cada uno según el ministerio que tenga dentro de la iglesia, pues podremos ser capaces de voltear la situación. Tengo una situación en el trabajo personalmente, por ejemplo, que hubo muchos despidos, muchas cosas, porque fue una cosa en cadena. Muchas personas estaban haciendo bien, empezaron a imitar a los otros, pero para mal. Y se fueron muchas personas. Entonces yo le dije al hermano Gerardo, tú eres una nueva posición, no mires lo que están haciendo los demás, te voy a dar unas instrucciones, síguelas. Así pasa con nosotros. Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a lo que fuimos llamados, vamos a enfocarnos en el llamado. No olvídese de lo que está haciendo el hermano y mejor todavía, si se enfoca, puede ser que también pueda arrastrar para bien a ese hermano con usted, motivarlo, a subir los estándares, ser más servicial, mejorar nuestra calidad de culto racional, como dice la palabra. ¿Suena bien eso, hermano? Amén. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, básicamente lo que mencioné ahora. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Si podemos apoyar a la iglesia, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? A veces tal vez conozcamos a otra persona que haga lo mismo que hace otra persona dentro de la iglesia. Bueno, vamos a preferirnos los unos a los otros. ¿Verdad? No es que sea malo, ¿verdad? Contar con alguien secular o alguien de otra iglesia, o etcétera. Pero si podemos apoyarnos los unos a los otros, vamos a preferirnos los unos a los otros. Porque si cada iglesia hiciera lo mismo, pues cada iglesia es edificada y es madurada de esa manera. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es parte de la madurez entender que si cruzamos nuestras manos, como dice el proverbio, se nos vacía los graneros, como decimos. Es importante mantener ese servicio constantemente, sabiendo que si tal vez estamos más cómodos aquí o estemos más cómodos allá, a la larga esto va a producir fruto. Si tú mantienes un espíritu ferviente, si tú mantienes la diligencia, bueno, vas a ver el fruto que tanto has esperado dentro de la iglesia. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso se explica solo, hermano. Por más nivel de madurez que nosotros alcancemos en la iglesia, en el Señor, si no oramos, de nada nos sirve. Como dice el versículo, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Si no contamos con esa dirección del Señor, por más madurez, por más plan perfecto que tengamos, vamos a fracasar, hermano. Y aunque, entre comillas, no fracasemos, será en vano. Porque la obra es del Señor. Y si no vamos acorde con la obra del Señor, ¿qué estamos haciendo? Vamos edificando una plantita por el lado cuando realmente tenemos que edificar el árbol de higo. Tenemos que ser sabios en la manera de administrar el tiempo, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestros recursos. Asegúrenos que sea para la obra del Señor. Si no, vamos a ser semejantes como aquellos que edificaron la casa sobre la arena y no en la roca. Tanto trabajo, ¿para qué? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto está relacionado a lo que dijimos. Si podemos compartir con algo, comencemos con la casa. Si la casa tiene necesidad, pues, ¿para qué ir allá afuera? Vamos a edificarnos nosotros mismos primero, vamos a cubrir nuestras necesidades como iglesia y entonces tendremos las herramientas necesarias para ir allá y buscar a otras personas. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Pensaremos que es algo hasta obvio, pero podemos ser tentados a tal vez no maldecir literalmente a una persona, pero a darle la espalda, a decirle tal vez una palabra o un consejo que no es de edificación por algún tipo de roce que tengamos. Eso no es bendecir, eso es maldecir hasta cierta manera.
Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. No podemos darle de codo, hermano, a la persona que está en necesidad y decirle, pues, ten fe y ya, vete. Eso no es lo que estamos llamando a ser como cristianos. Hay un proverbio que dice que no le digas a tu hermano, vete en paz, que Dios prosperará, ¿verdad? Parafraseado. Cuando tú realmente tienes con qué darle a ese hermano. Unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y esto es algo que yo creo que esto es una de las razones principales que el cuerpo de Cristo se ha dividido tanto. Tanta sabiduría humana, tanta sabiduría en su propia opinión. No sé si han visto comentarios tal vez en Facebook, en YouTube, como personas que se dicen llamar cristianos lanzan un argumento y lo defienden a muerte. Pero ¿a quién tú estás defendiendo tanto? ¿Es a la palabra del Señor? ¿O realmente te choca tanto admitir que estás erróneo? Porque a veces, yo sé que el pastor le ha pasado, a mí me ha pasado, no con el fin de contender, sino con, mira, vamos a la Biblia, vamos a hacer una invitación a la Biblia, porque ¿de qué te vale tanto defender una postura, un argumento, si estás en un error? Y yo estoy dispuesto a que tú me digas lo mismo también a mí. O sea, si yo estoy en un error, no me lo digas, enséñame. Porque si tú me lo dices y no me enseñas, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el temor de, no está en la Biblia? Pues estás siendo sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Esto va más allá también, todos los hombres, hasta los difíciles de tolerar allá en los inconversos en el trabajo y por demás, eso es parte de la madurez. Porque, por el ejemplo, ¿verdad? Como pasa a veces con el esposo o la esposa inconversa, como dijo Pablo, sigue manteniendo ese ejemplo, sigue manteniéndote firme, tal vez, quién sabe si se convierta. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿No? Va estrechamente ligado a eso. Hay personas que, si no es cristiano, como si fuese, ¿verdad? Dios nos rescató también a nosotros, del mundo, de las tinieblas. Si nosotros tenemos luz y vimos luz en algún momento, es porque en un punto estuvimos en tinieblas también. Como si fuese una especie diferente que Dios no pueda rescatar. Jamás y nunca, hermano. Madurez es ser capaces de que, ¿verdad? Esa empatía, de que no, vamos a dar un buen ejemplo también a las personas en conversa y, como dije, también a los difíciles de tolerar. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es madurez también. Saber que aunque yo tenga la capacidad de tomar la venganza en mis manos, de hacerle daño a esa persona, yo confío que la justicia de Dios es mejor que la mía. Eso es madurez. Yo sé que personas que no son fáciles, yo lo sé que no son fáciles, pero si somos maduros, nos enteraremos que es un arma de salvación también. Es una persona en necesidad, una persona que hiere a uno, que ofende a uno, una persona que le hace la vida imposible a uno, una persona en necesidad. Seamos en ese sentido mejores que ellos, para la gloria de Dios. No que seamos mejores que ellos en sentido como seres humanos, sino como en acción, como dice la palabra, ¿verdad? Ser perfecto como yo soy perfecto. Y lo que significa eso no es que no seamos perfectos en todos sentidos, sino que cumplamos para lo que fuimos creados, ¿verdad? Amar, glorificar a Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿verdad? Una referencia al libro de Proverbios nuevamente. Y finalmente, hermanos, la importancia de la madurez es no ser vencido de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Amén. Espero que hayan sido edificados en esta tarde, en este mensaje sobre la madurez, la importancia de la madurez, el no conformarse,
espiritualmente en el nivel que se encuentren, hermanos. Cada cual sabe lo que puede darle para el Señor, cada cual sabe qué tan comprometido está con el Señor, que cada cual sabe. Pero quisiera, ¿verdad?, que como iglesia no seamos conformistas, procuremos a la meta, procuremos a la excelencia, procuremos a la mutua edificación. No es restablecer mi opinión, no quiero establecer mi opinión, quiero establecer lo que nos edifica mutuamente a la iglesia de Cristo. El Señor les bendiga.